Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición mediodía. Les saludamos con mucho gusto Richly Montenegro, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Richly da inicio con nuestras noticias. Dos fuertes sismos de 6,3 y 6,2 grados en la escala abierta de Richter sacudieron el Pacífico de Nicaragua la noche de este pasado lunes y madrugada de hoy. Según autoridades correspondientes, se trata del choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe. Ronald Rodríguez Solís con el reporte completo. En menos de 4 horas se registraron dos fuertes sismos que sacudieron el Pacífico de Nicaragua. El primero ocurrió la noche de este lunes 8 de noviembre a las 8:53 hora local. Según las autoridades correspondientes, el movimiento telúrico se desarrolló a 82 kilómetros al suroeste de Huehuete, en Carazo, con una magnitud de 6.3 en la escala abierta de Richter y tuvo una profundidad de 21 kilómetros. De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, este fuerte sismo se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe. Posterior a este fuerte movimiento se registraron varios enjambres sísmicos leves. El segundo temblor ocurrió a las 12:24 de la madrugada de este martes 9 de noviembre, con una magnitud de 6.2 grados Richter y sacudió nuevamente todo el Pacífico de Nicaragua. Su epicentro fue al suroeste, en el Astillero, en el departamento de Rivas, con una profundidad de 31 kilómetros. Según la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, gracias a Dios no se reportó ningún incidente. Exhortó a los nicaragüenses mantener la calma ante estos eventos. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Human Rights Watch califica como un disparate la postura del gobierno de Argentina respecto a las elecciones presidenciales de Nicaragua, proceso calificado como una farsa electoral. María Esther Ordóñez nos amplía. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, cuestionó este martes la posición adoptada por el gobierno de Argentina respecto al tema de las elecciones celebradas en Nicaragua el pasado domingo. En su cuenta en Twitter, Vivanco califica como disparate de la Cancillería argentina sobre Nicaragua. En su opinión, las elecciones y la detención de candidatos presidenciales son dos cosas distintas. Les preocupan las detenciones, pero no se pronuncian sobre las elecciones por tratarse de cuestiones internas, señaló Vivanco. Su reacción se da luego que en horas de la noche de este lunes, la Cancillería de Argentina publicara varios mensajes donde se lee: la República de Argentina ratifica su histórico compromiso con la defensa de los derechos humanos y apoya con firmeza el trabajo de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua. Reiteramos nuestra preocupación ante la detención de dirigentes opositores, así como la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población. A horas de haberse finalizado el acto eleccionario, mantenemos nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones. En Argentina, entendemos que la democracia supone respetar la diversidad ideológica y la participación cívica sin proscripciones. Debemos acompañar al pueblo de Nicaragua para que cuanto antes recupere el diálogo y la convivencia democrática, concluye la declaración de la Cancillería que encabeza Santiago Cafiero. María Esther Ordóñez, Acción 10. La Secretaría General de la OEA se pronunció sobre los comicios presidenciales de nuestro país y demandó la anulación de los resultados de dicho proceso calificados como ilegítimos. María Esther Ordóñez nos continúa informando. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, publicó este martes un mensaje en su cuenta en Twitter refiriéndose al proceso electoral en Nicaragua. En el texto se lee: rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua. Insto a países de la OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática durante su Asamblea General. Almagro además publicó un informe de la Secretaría General de la OEA para el fortalecimiento de la democracia. En el mismo, el secretario general del organismo detalla que Nicaragua ha atravesado una violenta erosión democrática que ha conducido mediante un proceso viciado al quiebre de su régimen democrático conforme a los principios y normas del sistema interamericano. Según el informe, el 7 de noviembre no existieron condiciones para celebrar elecciones de acuerdo con los estándares internacionales. Nicaragua no goza de separación de poderes. Su autoridad electoral ha sido coactada por el Poder Ejecutivo. La libertad de expresión vive bajo ataque.
Los líderes políticos de la oposición están presos. Los partidos políticos opositores son cancelados. No hubo observación electoral independiente. La Secretaría General lamenta que ni el gobierno ni las instituciones electorales de Nicaragua hayan encaminado sus acciones para cumplir el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. Ante las innumerables posibilidades de avanzar por la vía del diálogo, de reformas que sentaran las bases para restablecer la confianza en la democracia y la credibilidad en los procesos electorales, el gobierno de Nicaragua ha optado por el camino del autoritarismo. Por lo anterior, la comunidad internacional debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral. Finalmente, la Secretaría General de la OEA hace suyas las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre Nicaragua, que incluye la recomendación a los Estados miembros de la OEA y a la comunidad internacional en general a exigir al Estado la realización de elecciones libres, transparentes y justas, exigir al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando en el país. En tal sentido, la Secretaría General hace un llamado imperioso y urgente para la liberación de los presos políticos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. El presidente Daniel Ortega la arremetió contra la Unión Europea, Estados Unidos y los presos políticos del país, señalando que ellos no son quienes deben elegir candidatos presidenciales en una nación. Las declaraciones fueron dadas durante el acto en celebración del triunfo del FSLN. Veamos. Por segundo día consecutivo, el presidente Daniel Ortega se dirigió a la nación, esta vez para festejar el 75.92% de los votos que obtuvo su partido, tras darse a conocer el segundo informe del Consejo Supremo Electoral, asegurando que esto era un reflejo de la voluntad del pueblo nicaragüense. Ante las críticas emitidas por la comunidad internacional al respecto, Ortega dijo lo siguiente: Gobiernan partidos fascistas y fascistas. Los descendientes del franquismo, que Europa entienda de una vez por todas que en estas tierras, que en estos pueblos, que en estas naciones, que aquí en Nicaragua gobierne el pueblo nicaragüense y no los gobiernos europeos. Sus calificativos continuaron hacia Estados Unidos y opositores que se encuentran encarcelados. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Señaló a los Estados Unidos de entregar la isla de San Andrés a Colombia. Se le puede llamar ladrón sinvergüenza, ¿sí? Ladrones sinvergüenzas, criminales, asesinos, porque se robaban las tierras y asesinaban a nuestros antepasados indígenas. Agradeció la asistencia de los 220 acompañantes de diversas partes del mundo, así como de periodistas a los que calificó como independientes, y subrayó que no se permitió el ingreso a las grandes cadenas por ser empleados de la CIA. Todas estas declaraciones las hizo durante el 45 aniversario del fallecimiento del comandante Carlos Fonseca Amador desde la Plaza La Revolución. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Expresidente de la UDC reacciona al discurso emitido por el presidente Daniel Ortega, señalando que se dejó ver más fortalecido en el poder y con un mensaje dejando entrever que no negociará con la oposición del país. Jimmy Romero nos amplía. Como un retroceso al pasado, catalogó Francisco Delgadillo, expresidente del Partido Unión Demócrata Cristiana, el reciente discurso del reelecto presidente Daniel Ortega, quien se refirió de forma despectiva hacia los 7 aspirantes a la candidatura presidencial detenidos. De igual manera arremetió contra la comunidad internacional que se opone a respaldar los resultados del 7 de noviembre. Pienso que está retrocediendo en el tiempo, lo escuché como que estuviera hablando en los años 80. Cuando estaba la guerra aquí en Lo Crudo.
Es lamentable además porque este país necesita paz, armonía, necesita convivencia, no solo interna, sino también externa. Si nosotros no logramos que los otros países nos vean de una manera diferente, nos van a seguir viendo como un país de salvaje que no es capaz de gobernarse y que no merece la cooperación internacional. Delgadillo dijo en el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana sentirse decepcionado de la nueva postura de Ortega, pues confiaba que después del proceso su mensaje sería de conciliación, tomando en cuenta la actual crisis política, económica y social. Yo pensaba que iba a salir con un discurso conciliador, más bien diciendo, bueno, ahora tenemos que buscar cómo salir adelante en el país, tenemos que recomponer las relaciones con todos los países y buscar cómo suavizar el discurso, pero además yo esperaba que dijera, en diciembre probablemente la mitad de los presos políticos van fuera, ¿verdad? Vamos a dar indulto, vamos a dar amnistía, lo que fuera. Recomendó a los sectores que vayan a sentarse con el gobierno en un próximo diálogo a establecer un calendario de emplazamiento para que se dé cumplimiento a los acuerdos firmados y evitar que ocurra inconformidad como en los dos diálogos anteriores. Porque si vos llegas a acuerdo y decís vamos a hacer, pero no decir cuándo lo vas a hacer, pueden pasar 5 años, 4 años, 3 años, entonces decir en 20 días emplazar al gobierno. Exacto, y llegar a un acuerdo con ellos, con un calendario y con la comunidad internacional ahí. De lo contrario, yo te puedo firmar y te voy a decir, te voy a pagar, voy a reconocer que te debo y te voy a pagar, pero no te digo cuándo, ¿verdad? El presidente Daniel Ortega ganó este pasado proceso con un 75.99% de los votos al haber participado con 5 candidatos que no hacían contrapeso a su fórmula, mientras encarceló a 7 aspirantes opositores que sí gozaban de la simpatía de una mayoría de la población. Jimmy Romero, Acción 10. Asesor técnico del PRD, Julio González, refiere que el Consejo Supremo Electoral tiene que aplicar la cancelación de personerías jurídicas a partidos políticos que en esta contienda electoral alcanzaron menos del 4% de votos. José Abraham Sánchez con el reporte completo. En base a la ley, su última reforma ya ratificada, el Consejo Supremo Electoral debe proceder a cancelar la personería jurídica a los partidos que en estas elecciones sacaron menos del 4% de votos, según el coordinador político del Partido de Restauración Democrática, doctor Julio González, partido purgado antes de las elecciones por el Consejo Supremo Electoral a solicitud de un grupo de supuestos cristianos, quienes ni siquiera pertenecían al partido. La ley claramente dice en el artículo 10, numeral 17, inciso B, que los partidos que no alcancen el 4% totalmente pierden su personería jurídica. ¿Cuáles serían, doctor? Bueno, según los resultados que dio el Consejo Supremo Electoral el día de ayer a mediodía, ahí está el APRE, el PLI, el ALN y Camino Cristiano. Yo estoy diciendo de que ya solo hay 2 partidos en Nicaragua, el Frente Sandinista y el PLC, porque automáticamente, según la ley electoral y su reforma, no pueden estos partidos ya seguir funcionando porque no alcanzaron el 4%. En la reforma quedó ratificado. Totalmente. Es más, cuando nosotros fuimos, el PRD, fuimos llamados a la consulta de las reformas electorales, fue un punto que debatimos porque había una sentencia de la Corte que mandó en su momento anular la aplicación del artículo, pero ya en la reforma actual electoral está vigente. Pero ¿qué pasará con el reembolso de dinero de su pírrica campaña política? Pero aquí hay algo más, José Abraham, aquí hay algo que ahora estos partidos dejan un diputado por lo menos ante el Parlamento, ante la Asamblea Nacional queda un diputado. ¿A quién va a representar este diputado ahora? Si el partido ya no existe. Ya no existe. ¿A quién va a representar? Uno. Lo otro es, la ley, la reforma electoral dice que si un voto sacó un partido, ese voto es sujeto de reembolso. Pero si estos partidos ya perdieron la personería, ¿a quién le va a reembolsar el Consejo ahora? O sea, hay varios vacíos de ley que yo creo que van a tener que verse más adelante y ver qué se va a hacer, pues, porque estos partidos ya no existen legalmente según
la ley electoral vigente en nuestro país. Datos del Consejo Supremo Electoral reflejan que el PLC obtuvo 14.15% de votos, el FSLN 75.92% de votos, Camino Cristiano 3.30%, ALN 3.15%, APRE 1.78% y PLI 1.70%, con un total de participación ciudadana del 65.23%, votos totales 2.860.559 votos, votos válidos 2.704.705, nulos 155.854. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, analiza el panorama político, social y económico del país a 2 días de las elecciones presidenciales y explica lo que significaría para Nicaragua el rechazo al triunfo del presidente Daniel Ortega por parte de la comunidad internacional. La ampliación con José Abraham Sánchez. Para el ex embajador de la Organización de Estados Americanos, doctor Edgar Parrales, en Nicaragua ganó el abstencionismo ante la minúscula oferta de candidatos opositores. Yo creo que el sorprendido fue él, Daniel Ortega, porque prácticamente votó menos de un 20% de los votantes, de los que tenían que votar. O sea, si la abstención fue de un 81.5% de los que tenían capacidad de votar, a él le tocó prácticamente un 18.5% de votantes que votaron. Obviamente ahí estaría en buena parte la gente que lo apoya a él y la gente que él le dio su apoyo a los otros 4 o 5 partidos que estaban ahí, ¿verdad? Eso no es ninguna victoria, eso es más bien, digamos, podríamos decir, primero que ya la confirmación de lo que ya se sabe, de lo que se sabía, y segundo, digamos que si podemos hablar, ni siquiera diría yo de victoria pírrica. El panorama postelectoral es sombrío para el país, según Parrales. El diálogo que pretende Daniel Ortega no es diálogo, es monólogo, ¿verdad? Él quiere hablar con la gente que le va a decir sí señor, a todos. Sindicatos que maneja, la gente del partido, los empleados públicos, empresarios indignos que se han enriquecido a la sombra del poder, religiosos que han traicionado su fe, ¿verdad? Y cosas por el estilo, para decirle al mundo, miren, aquí está la sociedad nicaragüense desde sus distintos estamentos, apoyándome, dándome el espaldarazo a mi elección. Eso es lo que él quiere, buscando cómo contrarrestar la posición firme que tiene la comunidad internacional de decir que estas elecciones son ilegítimas, ¿verdad? Bueno, pero ese es un diálogo que lo va a hacer y es el que él quiere y el que él va a hacer. Que ayer ya llegó a un tono demasiado alto, pues la vulgaridad, ¿no? Que por mucho que esté en contradicción con los oponentes, el respeto siempre debe prevalecer, ¿verdad? Y el trato caballeroso con el adversario. ¿Qué significa que muchos países no reconozcan como legítimas las elecciones? La trascendencia que tiene es, por un lugar, que son bastantes países. Por otro lugar, que entre ellos están los más significativos países, al menos del mundo occidental, ¿verdad? De Europa, de América, de toda América, de América. Ahorita ya estamos escuchando inclusive muchas voces latinoamericanas que dicen que esto no es una elección, que esto es una farsa. Guatemala, donde va a ser la reunión de la OEA de mañana al viernes, ya el canciller de Guatemala lo dijo ayer, que las elecciones de aquí son una farsa. Lo dice El Salvador, lo dice Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, ya Perú, que está visto como que fuera un país de un gobierno socialista extremo, ya dijo que esto es una farsa. Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, ¿verdad? Prácticamente el continente americano, porque además están los norteamericanos y los canadienses diciendo, además de los europeos. Es decir, ¿qué es lo que más necesitas para saber, digo yo, quien quiera que sea, para ver por dónde anda la verdadera idea, la verdadera voluntad de la comunidad internacional? ¿Significa que ellos podrían sacar sus embajadores del país? Bueno, puede significar muchas cosas. Eso ya va a depender de la decisión que cada país tome y de cómo sienta, digamos, cuál debe ser su reacción definitiva hacia este gobierno.
asegura que la fuerza de autoconvocados aún se mantiene en espera del verdadero líder de la oposición nicaragüense. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, no se retire, ya regresamos con más noticias. Continuamos. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, afirmó que el presidente Joe Biden evalúa medidas diplomáticas y sanciones al gobierno del presidente Daniel Ortega. María Esther Ordóñez con el reporte. Ricardo Zúñiga, subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, durante conferencia de prensa este martes, habló del tema de los comicios electorales en Nicaragua. En sus palabras, el funcionario estadounidense afirmó que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos deben promover la rendición de cuentas y que la administración de Joe Biden sigue evaluando medidas diplomáticas y sanciones. Además, manifestó que consideran positivo aprobar la ley Renacer con la firma del mandatario estadounidense que permitirá tomar medidas contra actores a los que señalarán como corruptos. De la situación en Nicaragua después de los comicios del día 7 de noviembre. Este pasado domingo, el gobierno de Ortega Murillo consolidó su control autocrático sobre el pueblo nicaragüense, al llevar a cabo una farsa electoral y adjudicarse un cuarto hace 40 años. Diversas organizaciones independientes han estimado que la concurrencia a las urnas en el domingo fue inferior al 20%. Según información de fuentes independientes, los centros de votación estuvieron prácticamente vacíos. El pueblo nicaragüense, privado de una elección libre y justa, dio mayormente a la espalda al gobierno de Ortega Murillo. Según Zúñiga, lo que se vive en Nicaragua es el desmantelamiento de la democracia y que esperan que en la Asamblea General de la OEA todos los países reconozcan lo que está sucediendo en el país centroamericano. Lo importante aquí es indicar que aparte de las sanciones, la diplomacia también es una de las herramientas que vamos a utilizar y nosotros medimos cada caso bajo las condiciones que existen. Nosotros sabemos que es importante mostrar y decir claramente que nosotros apoyamos a los actores democráticos en Nicaragua y que lo seguiremos haciendo así. En términos así de las medidas y que... Al ser consultado sobre las declaraciones que brindó el presidente Daniel Ortega al manifestar que los yanquis se lleven a los opositores detenidos, el funcionario estadounidense dijo que no se trata de un juego de ajedrez. Oiga, nosotros no vamos a responder a cualquier... a todas las declaraciones ridículas de Ortega. Las personas no pueden ser tratadas como este no es un juego de ajedrez donde pueden utilizar a personas como piezas en ese juego. Esta es una situación donde hay actores que están tratando de cumplir con el marco legal y democrático de Nicaragua y los que han tumbado ese marco legal y democrático de Nicaragua, las instituciones que han estado tratando de eliminar o de controlar, debería... El subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que la democracia es la mejor forma de defender a los pueblos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Conductor de un taxi en Río Blanco provoca un accidente de tránsito al invadir el carril de un furgón en el nuevo desvío de esa ciudad. David Mendoza estuvo en el lugar y este es su reporte. Un furgón se estrelló contra un barranco después de tratar de esquivar a un carro que se tiró un alto carretera al barrio Walter Calderón de la ciudad de Río Blanco. Si hubiera agarrado el carro en centro, lo mata a ese barrio. Es por capearlo, haber hecho el giro a este lado. Ah, lo descontroló. El carro pegó a este lado de la llanta, ¿no? A este lado dice que pegó en la mitad de la llanta. Y nada, tiene golpe abajo. Pero que ya venía cruzando la rastra, si la rastra lo ha agarrado aquí, se lo lleva.
El conductor del carro se fue del lugar del accidente, manifestaron testigos fuera de cámara. La policía llegó para las debidas investigaciones. El choque solo dejó daños materiales. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Vivos de milagro resultaron las personas que viajaban a bordo de una camioneta que terminó volcada, provocando que los pasajeros terminaran precipitándose a un río. Víctor Ticay nos informa. Un aparatoso accidente de tránsito se produjo la mañana de este martes a la altura del kilómetro 77,5 de la carretera Nandaime-Rivas. Aún se desconocen las causas del accidente. Lo que se maneja es que el conductor de la camioneta, identificado como Hugo Javier Ruiz, perdió el control, dio varias vueltas y se precipitó a un pequeño río a la orilla de la carretera. En la camioneta, que quedó reducida a chatarra, viajaban 5 personas más junto al conductor, que resultaron vivas de milagro, pero con severas lesiones, y fueron auxiliadas por personas que pasaban y trasladadas al hospital de Nandaime. Bueno, venían de León para la frontera. Venían a revisar 2 camiones que tenían en frontera. ¿En qué trabajan? Ellos jalan encomiendas. Se conoció que los ocupantes de la camioneta son originarios de Quesalhuaque, León, y se dedican al traslado de encomiendas de Costa Rica a Nicaragua. Y al momento del accidente se movilizaban a la frontera de Peñas Blancas a revisar unos camiones con encomiendas. Minutos más tarde se conoció que los 6 lesionados fueron trasladados del hospital de Nandaime al hospital del departamento de Granada, mientras que la policía de tránsito se presentó al lugar para investigar las causas del accidente vial. Informó para Acción 10, Víctor Ticay. Gracias por continuar con nosotros. A criterio del analista político Roger Guevara Mena, el rechazo de las elecciones de Nicaragua por la comunidad internacional generará un impacto económico negativo y social en Nicaragua. Geraldine Domínguez conversó con él y este es su reporte. El desconocimiento de las elecciones generales de Nicaragua de varios países muestra que se avecina una situación más complicada para el país, como las afectaciones económicas, políticas y sociales. Nicaragua podría enfrentar el aislamiento internacional por la posible aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, explicó el analista político Roger Guevara Mena. Y por supuesto, esto pronostica que en la próxima reunión de cancilleres de la OEA esta semana se va a tocar el tema. Y esto crea verdaderamente una situación difícil, puesto que va a tratar de ponerse en práctica la Carta Interamericana, y justamente esta Carta Democrática Interamericana establece ya para esta vez, sobre el tema Nicaragua, la aplicación del artículo 21, que es la expulsión. Y esto trae efectos económicos, políticos, diplomáticos y sociales. Esta elección, al ser desconocida, se desconoce el nuevo gobierno a producto de esa elección, como consecuencia lógica, pues. El desempleo sería una de las serias situaciones que enfrentarían los nicaragüenses debido al bloqueo en las exportaciones económicas. Lógicamente, Estados Unidos va a decirle a sus empresas que no compren productos de la maquila proveniente de Nicaragua, lo que va a cerrar el mercado. Igualmente, Europa va a decirle a sus compradores de café y otros productos no tradicionales, y va a cerrar el mercado. Estados Unidos va igualmente a establecer criterios con respecto a las compañías mineras. ¿Ya? Yo creo que esto es una situación mucho más difícil que la que hemos venido pasando. Poco antes de darse a conocer los resultados de las elecciones, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, fueron los primeros en pronunciarse y cuestionar este proceso por considerarlo carente de legitimidad y transparencia. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
El Observatorio Independiente de Urnas Abiertas aseguró que hay suficientes pruebas de que en Nicaragua no se realizaron elecciones legítimas y dicen respaldar la propuesta de la OEA sobre la anulación del proceso pasado. Jimmy Romero nos amplía. Urnas Abiertas dice tener pruebas suficientes que demuestran que Nicaragua atravesó un proceso electoral irregular y carente de legitimidad. En su monitoreo obtuvieron reportes de violencia política, anomalías en las juntas receptoras de votos y presencia de grupos paramilitares en los centros donde la ciudadanía ejercía su derecho al sufragio, que dieron como resultado un promedio de un 81.5% de abstención nacional, según sus datos. En donde en efecto nos indican que hubo anomalías vinculadas en sí a las acciones del proceso, pero también hechos de violencia política cuya mayor frecuencia está relacionada a presencia paramilitar y policial en los alrededores de los centros de votación, intimidando, controlando a las personas que llegaban. El Observatorio Independiente fue una de las organizaciones de sociedad civil en demandar la suspensión inmediata, al afirmar que la carrera por llegar a la silla presidencial carecía de estándares democráticos internacionales, lo que dejaban entrever el irrespeto a la voluntad popular. Hacíamos el llamado, ¿verdad?, al desconocimiento absoluto de este proceso y a incrementar todos los mecanismos de presión para poder garantizar que sí se lleve un proceso en Nicaragua en donde se cumpla con los estándares internacionales aceptados, pero sobre todo en donde un gobierno que está vinculado a crímenes de lesa humanidad no pueda participar y ni siquiera que ellos no puedan fungir como autoridad electoral. Este martes, la Secretaría de la Organización de Estados Americanos propuso la anulación de las elecciones en el país para hacer nuevamente un llamado a la celebración de un nuevo proceso con observación internacional y verdadera competencia política. Jimmy Romero, Acción 10. Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Desastres Naturales brinda detalles y recomendaciones a la población luego de los 2 sismos registrados en nuestro país. Geraldine Domínguez con el reporte completo. Asesor científico de SINAPRED, en conjunto con el director del Sistema Nacional para la Atención, Prevención y Mitigación de Desastres, brindaron detalles sobre la cadena de sismos que se registraron desde las 8:53 de la noche de este 8 de noviembre y la madrugada de este martes. Según los especialistas en temas de estos fenómenos de la naturaleza, la magnitud de estos movimientos no fueron suficientes para generar un tsunami o destrucción. ¿Cuál es la causa de esos sismos? Bueno, la causa normal en esta zona, que es el choque de las placas tectónicas Cocos y Caribe. La magnitud de los sismos, alrededor de 6, no fue suficiente para generar tsunamis. Entonces el fondo del océano se movió, pero poco, entonces no causó tsunamis. No hubo peligro para las personas en Nicaragua porque también esa magnitud no es suficiente para causar sacudidas muy fuertes. En Managua la sacudida fue un poco más fuerte. Por su parte, Roberto González brindó las recomendaciones que se deben seguir ante este tipo de eventos. Queremos informarles que no fue reportado más que lo que llamaríamos pues el susto, la preocupación de la familia, lo cual es natural. Sin embargo, no hubo ningún daño humano, no hubo ningún daño material importante, no tenemos reporte de ninguna situación especial que se haya dado y prácticamente hemos estado monitoreando hora con hora la situación en todo el país. Sin embargo, mantener la calma no quiere decir que nos descuidemos, ¿verdad? Queremos hacer un llamado a que toda la familia, ¿verdad?, haga una revisión de sus planes familiares. Esto es muy importante, ¿verdad? Siempre estar listo. Esto significa identificar en las casas aquellos objetos que pudieran caer y que pudieran golpearnos. Recordemos que el problema, el peligro con el terremoto no es que tiemble, es lo que cae, ¿verdad?, lo que va a golpear. Tenemos que buscar cómo protegernos, ¿verdad?, en los lugares seguros de nuestras casas, que tenemos que tener muy bien identificados. Gracias por continuar con nosotros. Autoridades sanitarias de Nicaragua detallan en su último informe sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en nuestro país que durante la última semana se han registrado un total de 178 nuevos contagios por COVID-19 y un fallecido a causa de esta terrible enfermedad. Veamos.
178 personas contagiadas con COVID-19, reporta el Ministerio de Salud en la semana correspondiente del 2 al 9 de noviembre, así como el seguimiento a 201 ciudadanos con síntomas asociados al virus que ya han cumplido con el periodo establecido de observación. También la institución del Estado solamente sigue reportando un muerto por semana por coronavirus y otros fallecimientos por complicaciones crónicas como la hipertensión y la diabetes mellitus, crisis cardíacas, entre otras. Según el MINSA, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha se han atendido a 13.150 pacientes, se han recuperado 12.762 nicaragüenses y han muerto por la pandemia 210 personas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Pase de lo mejor. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.